Buenos días, compañeros, maestro. En esta ocasión les hablaremos sobre el texto El gran debate de la globalización por Anthony Giddens. El equipo está conformado por Granados Yenidia, Ibarra Sebastián y Martínez Vianey. Anthony nos pone en contexto que el debate de la globalización consiste en dos fases. La primera se centra en creer si la globalización es o no una realidad. Y la segunda fase en qué es la globalización, qué entendemos por ella, qué significa. Estos son los dos puntos que marca el autor en este gran debate. En la actualidad, el término de globalización tiene alrededor de 35 años. Fue un término que apareció a finales del siglo XIX y en el siglo XX se considera un término omnipresente. La primera fase del debate de globalización se centró si es una realidad o no, si este término indica un cambio histórico, porque uno de los argumentos dentro de esta primera fase fue que la globalización realmente no había logrado ningún cambio significativo en el mundo. En esa primera fase surgieron la gente escéptica. Estas personas que ponían una duda si la globalización había logrado un cambio o no era real lo que se planteaba. Uno de sus argumentos principales fue que si nos íbamos al siglo XIX y principios del siglo XX, ya existía todo esto que el nuevo término de globalización planteaba. Un mercado abierto, comercio en divisas por todo el mundo y migraciones masivas. Entonces, su argumento es, la globalización no ha marcado realmente un cambio histórico. Pero Anthony nos dice que todo el mundo que haya estudiado la globalización llega a la conclusión que los escépticos estaban equivocados, que el término de globalización no es algo fortuito, o sea, no es algo que apareció de la nada o por casualidad, sino que la globalización es una realidad. Ahora en la segunda fase de la globalización ya no se centra en si es una realidad o no, sino en qué significa para nosotros. Esta segunda fase es más intensa, pues Anthony nos dice que lo que se libra es una batalla política, porque ya no solo se trata de un debate académico, sino que se saca a la gente a la calle y da lugar a confrontaciones violentas. Hay que se considera a la globalización como un fenómeno esencialmente económico, porque lo observan principalmente en la expansión de los mercados mundiales. En esta fase se plantea que si retrocedemos al siglo XIX, podemos observar que los mercados mundiales se cambiaban pocos centenares de millones de dólares y en la actualidad se llega a los trillones de dólares cada día en estos mercados. Ha surgido grandes cambios en la economía mundial. Pero la globalización no solo es un fenómeno económico, también es política, cultural y social. La influencia decisiva por la que nuestra era global es diferente no se centra en la economía, sino en la comunicación. Los cambios que ha experimentado la revolución de las comunicaciones es la principal fuerza impulsora que caracteriza nuestra época. Anthony nos remarca que sin la revolución de las comunicaciones ni la creciente de los medios de comunicación no habrían ocurrido algunos de los sucesos o revoluciones más significativas en la historia, como la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, el colapso de la Unión Soviética o el final de la apartheid en Sudáfrica. Otro suceso muy significativo en términos de la comunicación fueron los hechos del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, que obviamente fueron hechos horribles y llenos de muertes inocentes, pero también fueron acontecimientos mediáticos globales, ya que más de 1.500 millones de personas no solo vieron y vivieron el impacto del primero y segundo avión en contra de las torres, sino que lo pudieron ver en muchas más partes del mundo gracias a que estaba en la televisión. Anthony menciona que ve la globalización como un fenómeno complejo y para nada preciso. Tampoco es una especie de cosa ajena ni externa a nosotras las personas. Está incorporado en todas nuestras acciones del día a día, no importa la clase socioeconómica en la que vivamos. Cada vez que usamos una computadora, un celular, cada que entramos a internet, cuando llamamos por teléfono, cuando escuchamos el radio o vemos televisión, todo esto es participar en la creación de la globalización, no solo responder a ella. Todos somos agentes en ella, no solo receptores pasivos. Castells propone en su libro La Sociedad Red que la globalización no solo transforma las grandes instituciones mundiales, sino que también transforma la vida personal. También destaca 3 puntos básicos acerca del movimiento antiglobalización, que está cambiando a raíz del impacto del 11 de septiembre. Hay gente que sale a la calle a protestar contra la globalización y se definen a sí mismos como antiglobalización, pero esta posición es incoherente. No se puede estar a favor o en contra de ella. Se puede estar inconforme o conforme con ella, pero no es algo que se pueda revertir. Se habla que es incoherencia este movimiento porque ellos mismos usan las tecnologías globales para desarrollar sus actividades, así como el usar un teléfono y el usar en Internet. El Internet ha sido uno de los mayores impactos de la globalización. Fue un proyecto consistente durante la Guerra Fría en Estados Unidos y después se difundió a las universidades hasta llegar a expandirse en todas partes. No se puede volver a un mundo sin Internet, este es permanente en las comunicaciones globales. Todos estos choques se podrían definir como globalización desde arriba y desde abajo, donde la globalización desde arriba está dirigida a grandes corporaciones y otros agentes influyentes, y la globalización desde abajo está dirigida a las organizaciones no gubernamentales. Se necesita que la globalización desde arriba y desde abajo se relacionen y que esta relación pueda producir un resultado más positivo que los choques y las confrontaciones de los que hemos sido testigos.
El segundo y tercer punto son acerca del movimiento antiglobalización, donde los miembros dicen que la globalización está dominada por las grandes corporaciones y que tienen mucha influencia en nuestras vidas. Estas son dominadas por el mercado y esto está contribuyendo a destruir la cultura y derechos democráticos. Dentro de la globalización en la sociedad debe de existir un equilibrio. Una sociedad no puede estar dominada por el mercado. Si esto pasara, existiría desigualdad e inseguridad por el impacto de lo material en la sociedad. Una buena sociedad, ya sea regional o global, debe de cumplir con 3 componentes que se relacionen en armonía. 1. Debe de existir un mercado competitivo y eficiente, pero con límites. 2. Ahí debería de existir un gobierno eficaz, ágil y efectivo. Y 3. También la sociedad, como lo menciona Anthony en la lectura. Todo lo ya dicho se debe de llevar a cabo para que exista una cultura cívica correcta, junto con una sociedad avanzada. Una globalización no se puede basar solo en el mercado. Tienen sus pros y sus contras, pero si se incorpora la globalización del mercado en una sociedad pobre, es imposible saber que gracias a esto pueda desarrollar su economía. Una economía del mercado se crea con cambios institucionales, exigiendo la transformación del Estado. Y para que exista un buen desarrollo se necesita la colaboración del gobierno, empresas y la sociedad civil. Anthony menciona que al abrir el mercado en los países pobres puede dar como resultado la destrucción de la economía debido a la economía de plantación, haciendo que los agricultores queden fuera de sus campos y se puedan quedar sin trabajo. Pero hay una manera para que la pobreza deje de existir en los países pobres. Esta es la del desarrollo económico. Con la participación de las mujeres en el trabajo, estas hacen que pueda subir la economía y exista más mercado laboral. La globalización es necesaria, pero adaptándola de forma distinta para que pueda ayudar a estos países. Hay un término que se menciona en la lectura, y es el fundamentalismo. Este no se basa en lo que uno cree, sino en el por qué se cree, y la relación de las personas que se tienen creencias diferentes. Esto no es solo en la religión, también existe el fundamentalismo ético y el nacional, que afirma que solo existe una forma de vida correcta y adecuada, y lo demás tiene que ser eliminado o pisoteado. El siglo XXI libra esta batalla de fundamentalismo y una sociedad cosmopolita normal. La globalización ha desatado fuerzas divisoras y peligrosas. Mientras que no exista una sociedad global cosmopolita, el nuevo terrorismo será globalizado. Existirán redes transnacionales y existirá violencia como un medio para imponer objetos fundamentalistas, ya sea grupos religiosos o de fundamentalistas de izquierda a derecha o comunidades éticas. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.